Profesora, tienen desactivado el micrófono. Puedes continuar, por favor. Sí, ok. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Como se sientan más cómodos, pueden, si quieren, prender sus cámaras o no, como ustedes se sientan cómodos. Voy a dar una breve presentación mía. Soy docente de la Hebraica. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ingrid Pérez Goswald. Soy psicóloga clínica. Tengo dos especialidades, una por la UNAM y otra por la Hebraica en adicciones, y tengo una maestría en la Hebraica también de adicciones. Llevo más o menos 15 años abordando la problemática del consumo de sustancias, ya sea directamente con las personas que consumen o con las familias que también tienen hijos, esposos, primos, hermanos que consumen, ¿no? Entendiendo esto, lo primero que quiero decirles a todos es muchas gracias por estar aquí, porque el que estén presentes significa que al menos empiezan a reconocer o han estado ya en este camino y al menos apuntan al problema que puede tener un ser querido, que en este caso puede ser su hijo o su hija, ¿no? Y eso es muy valiente porque la gran mayoría de las personas es un camino muy difícil de recorrer, es un camino que nos cuesta trabajo, y sobre todo creo que como madres y padres hay un juicio de antemano de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Creo que es un camino de mucha culpa, puede ser, que veremos que no es así, pero de mucha culpa, de recriminarnos quizá, a lo mejor qué hicimos mal o qué pudimos haber hecho distinto o por qué nos está pasando esto a nosotros, o a lo mejor sí vemos indicios de por qué pasa o qué fue lo que sucedió, pero siendo madres y padres de chicos que consumen, bueno, puede ser adolescentes o adultos o tal, pues es un camino donde uno piensa que uno es el responsable de la situación que estamos pasando. Yo a mis pacientes siempre les digo que sí, finalmente es una la persona que consume, pero es todo su círculo familiar, al menos el más cercano, el que padece el problema, porque uno no es uno en una isla, es uno que además pertenece a una familia, y la familia pues es el núcleo que sostiene, ¿no? Y que vive toda esta situación del consumo de sustancias de los hijos. Normalmente, y quiero empezar relatando esto, cuando llegan los padres a consulta conmigo por cuestión de un hijo o una hija, pues vienen con mucha angustia. Creo que es un terreno que muy poca gente conoce, porque por desinformación o por falta de acceso a ciertos bibliografía o por lo que sea, porque finalmente no tenemos por qué saber de un tema. eh, Creemos que alguien que consume inmediatamente tiene una adicción, ¿no? O sea, es como un sinónimo el consumir con tiene una adicción, y no es el caso. Si hubiese un continuo de consumo, por ejemplo, y en un extremo estaría la gente que no ha consumido nada, que serían la gente abstemia. Luego estarían los experimentadores, la gente que experimenta a lo mejor una vez o dos veces con alguna sustancia. Luego estaría eh, la gente que consume de manera social, que el consumo, ya sea de drogas legales o ilegales, pues es de forma recreativa, por poderlo llamar así. En este momento quizá aparezcan pequeños indicios de algunos tipos de problemas, o a lo mejor en una fiesta ya se me pasaron las copas y hice un oso, pero no hay un problema de fondo importante con consecuencias devastadoras en este nivel. Luego viene el consumo problemático, que ahí es cuando empieza a haber ciertas situaciones que ya el consumo no me está dejando afrontar. Empiezo a tener problemas, no, a lo mejor en la escuela porque falto, o a lo mejor con mis papás porque ya están todo el tiempo encima de mí, o a lo mejor ya choqué, o a lo mejor dejé de hacer algo, quedé mal en un compromiso porque pues estaba crudo, porque estaba consumiendo, ¿no? Y luego viene del consumo problemático
pues la adicción como tal. Para que alguien tenga un problema de adicción como tal, o sea, la adicción, tiene que haber dos componentes muy importantes. Y bueno, esto yo se los estoy dando con el afán de que se sitúen quizá también en dónde están parados ustedes y en dónde está parado su familiar o su hijo, su ser querido, eh, porque no siempre, ¿no? No siempre cuando uno cacha a un hijo que está consumiendo, enseguida uno piensa que el problema es brutal y que está en un franco problema de consumo, y a veces no es así. Pero para que alguien tenga un problema de adicción, para que alguien pueda decir, tengo un problema de adicción, tiene que haber dos componentes muy importantes, y uno es la tolerancia y otro se llama así tolerancia, ese es el criterio del Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, y otro es el síndrome de abstinencia. La tolerancia significa que necesito más de la droga que sea la droga de la elección para ponerme igual, ¿no? A lo mejor antes me tomaba quizá un tequila y me ponía ya muy happy, pero ahora necesito 3 o 4 o 5 o una botella o dos para poder sentir eso que al principio sentí. Esa es la tolerancia. Necesitar el incremento para sentir lo mismo que al principio. Necesitar el incremento de sustancia. Y el síndrome de abstinencia, y estos dos factores tienen que ver con la química del cerebro, no tiene que ver ni con la voluntad, ni con ser mal hijo o buen hijo, ni con la moral, ni con nada. Tiene que ver con un problema cerebral, tal cual así se define una adicción. La adicción es un problema del cerebro porque se forman circuitos cerebrales del consumo de esa sustancia, donde el cerebro ha aprendido exactamente en un área que se llama el sistema de recompensa, que es el área límbica. El cerebro ha aprendido a tener esa sustancia para sentirse bien. Eso es a nivel cerebral. Yo mucho pongo este ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ande o no en bicicleta, pero la gente que sabemos andar en bicicleta, no podemos desaprender a andar en bicicleta. Ya se formó este circuito. Una vez que sea una adicción, se formó el circuito donde el cerebro ya sabe que va a venir esta sustancia y entonces me voy a sentir mejor, ¿no? Es a nivel cerebral. Y el otro criterio, que es también a nivel cerebral, es el síndrome de abstinencia. A lo mejor yo al principio consumía, pues en las fiestas, cuando me invitaban a una boda, cuando tenía unos 15 años, me la pasaba muy bien y tal. Pero cuando se gesta el síndrome de abstinencia, yo ya no consumo para pasármela bien, que antes uno utilizaba la droga para pasársela mejor, para desinhibirme porque soy muy penosa o porque qué pena llegar con las chavas y hablarles, me siento más guapo, me siento más seguro. Ya no es esa la función de la droga. Ahora la droga, el síndrome de abstinencia, lo que quieres es no sentirte mal. ¿A qué voy con esto? Ya si estoy sin consumir, ya no me siento bien. Me siento intranquilo, me siento ansioso, se llama craving, como esta ansiedad por consumir. Entonces, el síndrome de abstinencia quiere decir, ya no consumo para sentirme bien, consumo para no sentirme mal, para quitarme el malestar, que no es lo mismo que al principio, que uno consumía para pasársela bien y para mejorar el momento o para llenarse de valor para hablarle a una chava que te gustaba o para lo que sea. No, ya no es esa la función. La función ahora de la droga es, ya sin la droga, me la estoy pasando muy mal. Si no hay estos dos elementos, la tolerancia y el síndrome de abstinencia, no se puede hablar de que alguien tenga una adicción. Puede tener un consumo problemático, puede estar en riesgo, pero no con una franca adicción. Les decía yo que el concepto y la definición de adicción es una enfermedad del cerebro, de adicción, no de consumo, de adicción. Es una enfermedad del cerebro que por más que el sujeto sea consciente y reconozca que hay daños ocasionados por el consumo de la sustancia, no puede dejarlo. Cuando el sujeto ha intentado 1 o 2 o 3 veces de dejar la sustancia, pero no lo logra. Y en este camino también, cuando alguien tiene una adicción, también parte del recorrido también son las recaídas, ¿no? Intentar una y otra vez, hasta que, bueno, se logra. Pero eso es muy importante.
Otra de las cosas que con las preguntas frecuentes de las mamás y de los papás que llegan al consultorio con los hijos es la angustia de la sustancia, ¿no? Si a lo mejor por algún motivo causa más angustia que sea una sustancia ilegal, ¿no? Que sea marihuana, por ejemplo. Cuando en realidad, pues, nunca es la sustancia per se, la sustancia como tal, sino la relación que tenemos con la sustancia. No es la sustancia la mala, es la relación que uno tiene con la sustancia. La droga, uno puede, incluso ahora en estos tiempos se habla de dos tipos de adicciones. Una a las sustancias, o sea, que consumimos algo, alcohol, marihuana, cocaína, tal, vas y te metes eso. Pero también hay adicciones de comportamiento, que no te metes físicamente nada, pero el cerebro hace esta misma situación de recompensa en el sistema límbico y, por ejemplo, es apostar, la gente que va a los casinos, la adicción al sexo, la adicción a jugar algunos juegos de Nintendo o tal, no es que te metas algo al cuerpo, pero haces una conducta que genera las mismas condiciones cerebrales como si te estuvieran metiendo alcohol. Entonces, los papás vienen con mucha angustia preguntándome, pues, ¿cuál es la peor? O sea, es horrible esta sustancia, mi hijo, encontré este papelito, es terrible. Y yo en realidad lo que yo les puedo decir es, y lo que le digo a mis pacientes es, pues la peor adicción o el peor problema es el que uno tiene. A mí no me importa si el otro tiene que dejar el alcohol, yo lo que tengo que dejar es el tabaco. A mí no me importa si el otro lo que tiene que dejar es de apostar. La peor adicción es la que uno tiene que vencer. Esa es la peor porque eso es con la que uno tiene que luchar. Más allá de la sustancia per se, si es legal o ilegal. El fin de esta pequeña charla, pues es dar este tipo de información, porque creo que la única forma de poder tranquilizarnos a nosotros mismos como papás es entender dónde estamos parados. Creo que la información nos da poder, la información también nos provoca tener más conciencia de cómo actuar en ciertas situaciones eh, y sobre todo quizá pensar dónde realmente nuestro hijo o nuestro ser querido se ubica y qué puedo hacer yo, ¿no? Que así se llama, ¿qué puedo hacer esta plática? ¿Qué puedo hacer yo por mi ser querido o por mi hijo? Y uno pensaría que hay muchas formas de enfrentamiento a este problema. Todas son válidas, no es como, esta es buena y esta es mala, esta es mejor o esta es peor. Uno utiliza la forma que uno puede utilizar, que uno en ese momento tiene una disponibilidad de utilizar. Otra de las cosas que yo les quiero decir es que finalmente el que hoy estén aquí conectados habla de su preocupación por sus hijos, de tener la valentía de enfrentar un problema, de saber o de querer mejorar algunas cosas para poder ayudar a nuestro hijo. Y eso habla muy bien de ustedes. O sea, a lo que voy es que la culpa en estos procesos no sirve. Hay un montón de historias. Aquí al menos somos 12 personas. Cada uno tendrá su historia personal con sus hijos y con su medio ambiente y con su familia, pero la culpa no nos es útil. Yo siempre creo que hay dos tipos de culpa. Una que nos paraliza, soy la peor madre del mundo, soy el peor padre del mundo, esto es por mi culpa, y entonces uno no hace nada. Y otra es la culpa que moviliza, que dice, ok, y no me gusta llamarlo culpa, me gusta llamarlo responsabilidad o corresponsabilidad. Y otros, ok, la regué en esto, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? Porque el consumo de un hijo, pues no, repito, no solo afecta la relación tuya con tu hijo, que a lo mejor si es adolescente está muy desgastada, hay mucha quizá enojo de por medio, mucho reclamo, eh, afecta todo, porque a lo mejor yo estoy en la angustia porque mi hijo consume, pero entonces ya dejé de ver a mis otros dos hijos, a lo mejor estoy deprimida porque no sé qué hacer con mi hijo, y entonces a lo mejor ya estoy teniendo problemas con mi esposo o mi esposo enfrenta de una manera el problema y yo de otro. Es difícil saber
¿cómo enfrentar esto? Y yo, como yo lo veo, es cuando uno se entera de que que tu hijo está consumiendo, lo que pasa es que entramos en un duelo. Los duelos no solamente es cuando alguien se muere, ¿no? Uno tiene como la idea de, se murió alguien y es un duelo. Los duelos tienen que ver con pérdidas. ¿Y por qué digo que esto es una pérdida? Es una pérdida, es un proceso de pérdida porque no es la vida que tú te imaginaste, porque tú no pensabas que tu hijo iba a consumir, porque tú no pensabas o no planeabas o no tenías en el radar que tu hijo tenía un problema de consumo de drogas. Es una pérdida de la vida que teníamos, de la seguridad que teníamos, de la paz que teníamos. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Les decía, hay varias guías y un montón de estudios de evidencia científica. Uno de ellos, yo trabajé con la directora de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría en México, Ramón de la Fuente, y ella publicó una serie como un libro para familiares de, de hijos, para familias con hijos o con esposos o con quien sea que tenían problemas de consumo. Y ella propone algo que a mí me gusta mucho, que es los estilos de enfrentamiento, así se llaman, el coping, en inglés es coping, cómo lidiamos con esto. Y te decía yo hace un momento, no hay una forma buena o mala. Les voy a poner los ejemplos que se me vienen a la cabeza, ¿no? Doctora, ¿sabe qué? Estoy súper preocupada porque yo le caché a mi hijo que estaba fumando mota. Y ahora lo que estoy haciendo todo el tiempo es revisar la mochila, los cajones. Claro, uno entra en un estado de tal angustia que quizá esa es la primera forma de enfrentar el problema, ¿no? Revisar, tratar de controlar. Y digo, entre comillas, controlar porque lamentablemente uno no controla casi nada en la vida. Y creo que es uno de los aprendizajes importantes. Por más que uno, a lo mejor si sus hijos son mayores de edad, todavía es más difícil. Si son menores de edad, pues los tienen bajo su tutela o en su casa o tal. Pero lo que voy es que por más que uno ame a alguien, a quien sea, por más que uno quiera que el otro deje de consumir, por más que uno quiera que el otro quizá cambie una conducta, si el otro, y sobre todo si es mayor de edad, no lo quiere hacer, ¿qué nos queda? Angustiarnos, llorar, gritar, chantajear, amenazar. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues Guille propone en este libro varias formas, ¿no? Una es el control. Que esto lo vamos a ver en el curso para padres a mucho mayor escala. Pero, por ejemplo, controlar, ¿no? Yo voy y checo si mi hijo huele, ¿no? Llega de una fiesta y le veo los ojos y huele, si no huele, si tal. ¿Qué beneficios me da eso? Pues estoy enterada de la realidad actual de lo que está pasando con mi hijo. ¿Qué desventajas me da esto? Que quizá mi hijo se da cuenta que yo estoy tratando de controlar, que se irrita muchísimo, a lo mejor hasta violento se pone, porque ya me tienes harta mamá, cómo te metes, es mi vida, y una serie de reclamos, ¿no? A lo mejor eso propicia mucho enojo en el otro, porque el otro se está sintiendo controlado. Hay quienes no hacen eso, hay quienes se vuelven em, quizá amigas de sus hijos o amigos de su familiar. Y en lugar de eso, imaginemos que el esposo llegara súper borracho en la noche y siempre es lo mismo, pero en lugar, ya le dije muchas veces que ya no quiero que tome, pues ya llega un punto en el que ya no puedo hacer nada. Y en lugar de reclamarle, mejor al otro día me ahorro reclamo y le digo, oye, quédate, hago unos chilaquilitos. Y uno diría, ¿cómo? Sí, es una forma de enfrentamiento. Es una, es buena ni mala, es una. Como aliarse con el consumo del otro y no preguntar, no decir, no nada, incluso como a veces está bromear de, te hago unos chilaquiles, ¿qué quieres? No sé qué, yo te ayudo, te traigo unos Gatorade. Pues eso a lo mejor, la desventaja es que a lo mejor uno ante el otro aminora, ¿no? El problema, no lo estás todo el tiempo nombrando. Y la ventaja sería que a lo mejor tienes una buena comunicación o no hay tantos pleitos o la otra persona no se sienta agredida, ¿no? Es una ventaja de eso. Hay otros, por ejemplo, que son indiferentes hacia el consumo.
absolutamente. Haz de cuenta que no pasa nada, indiferentes completamente, ni sí, ni no, ni grande, ni chico, es, pues, ¿no? Y ahí es un camino que también mucha gente toma, ¿no? Es como, no, no es tan grave, si fuera grave yo me daría cuenta, no es tan grave, no le voy a decir nada. Y hacemos de cuenta como que no pasa nada. Por eso yo les dije al principio que me parecía un acto de mucha valentía y de mucho amor propio para ustedes mismos estar aquí hoy, porque en psicología llamamos el elefante rosa. Muchas veces hay un elefante rosa en la sala de nuestra casa y todos hacemos de cuenta que no pasa nada. O a lo mejor uno de del miembro, un miembro familiar dice, oye, ¿te estás dando cuenta que hay un elefante rosa aquí? No, 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 no es cierto. No, no es tan grande, no es tan rosa, no está tan incómodo. Y a veces la familia no todos, ni nuestros hermanos, ni nuestro esposo, no todos captamos el problema ni con la misma dimensión, ni con la misma preocupación. A lo mejor uno piensa, es gravísimo esto que está pasando, y a lo mejor tu hija te dice, ay, ma, no exageres, no, 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 no es tanto, mi hermano no tiene ningún problema. O a lo mejor tu esposo actúa de una manera tremenda y dice, no, le voy a meter a casi casi un cuartel militar y hay que encerrarlo. Y tú por otro lado dices, no, no es tan grave, o a lo mejor podemos tratar con terapia por aparte, ¿no? Cada uno le van cayendo veintes de distinta manera y créanme, uno reacciona a las cosas con lo mejor que uno tiene. El hecho de que hoy estén aquí y que estén escuchando esta plática es porque seguramente han buscado ya información, les ha preocupado el tema, han leído ciertas cosas y no pueden culparse de lo que ahora saben. Sería injusto decir, ¿cómo no me di cuenta hace un año? ¿Cómo no me di cuenta hace 6 meses? Porque no tenían esas herramientas. Nadie da lo que no tiene. Hoy son otras personas. Hoy, después de este curso, serán otras personas y tendrán otra visión de las cosas y otras herramientas. Pero hace 3 meses eran su mejor versión. Aunque fuera la más preocupona, la más gritona o el más indiferente, eso es lo mejor que podían dar. Sería bien injusto culparnos a nosotros mismos de no haber hecho en el pasado cosas que no sabíamos que podemos hacer. Hoy saben otras cosas, hoy están en otro momento de su vida y tendrán otras alternativas. Y esta es la mejor versión de ustedes que pueden tener no solo para sus hijos, para ustedes mismos. Por ejemplo, otra de las formas de coping, de enfrentamiento, es la persona que es violenta con el consumidor, ¿no? Que siempre lo ridiculiza y tú sí, siempre estás borracho, ya, ya cállate, no sirves para nada. Todo el tiempo, que a través de la agresión hace notar que está enojado porque el otro consume. También esa es otra forma. Pues, ¿qué ganancia le podríamos ver a esa forma de enfrentamiento? Bueno, pues que a lo mejor que el otro tenga muy consciente que su conducta no es aceptada en el hogar o en la casa, o que a lo mejor la persona cree que a base de repetir, repetir, repetir y repetir, el otro en algún momento le va a caer el 20 y va a hacer un cambio. Pero ¿cuál es la consecuencia negativa? Pues quizá el otro se siente humillado, se siente expuesto, se siente exhibido, a lo mejor el otro ya no le tiene confianza a esa persona, a lo mejor el otro dice, pues a lo mejor me desaparezco más días para que no me estén fregando. Todo tiene ventajas y desventajas, todo, cualquier tipo de enfrentamiento. Pero más allá de eso, yo creo que una parte importante saber es que más allá de la conducta de nuestro hijo, del consumo de nuestro hijo, sí podemos hacer algo y ese algo es estar bien nosotros mismos. Yo sé que suena descabellado, ridículo, fuera de serie, pero la única manera de poder ayudar a mi hijo es estando yo lo mejor posible. Déjenme les cuento un cuentito que yo les cuento a mis pacientes siempre. Imagínense que ustedes tuvieron un accidente y que tienen las dos piernas enyesadas. Están adentro de su casa, tienen dos piernas enyesadas y un brazo. Solo tienen un brazo libre y un brazo bien. Y de repente empieza un incendio en su casa y tienen que salir. Pero su hijo, la persona que consume,
pues está en silla de ruedas. Y entonces yo pienso, ok, es una situación de emergencia, uno está con las piernas enyesadas y el otro paralítico. ¿Quién ayuda a quién? ¿Quién ayuda a quién? Porque pues ni uno ni el otro. La gran mayoría de la gente, cuando pregunto, ¿y ustedes qué harían? Me dicen, pues tratar de ayudar, ¿no? A la persona, jalarla o a ver qué puedo hacer con la mano que me sirve. Y es lo que no nos damos cuenta, que también la persona más cercana, con el vínculo más estrecho a la persona que consume, también sufre mucho. También es un desgaste, también es una lucha, también es mucha incertidumbre, también estamos mal emocionalmente por muchas cosas y además, pues tenemos este problema ahora. Entonces, quizá si uno se encuentra en una casa que se está incendiando con una persona en silla de ruedas y uno está enyesado en las piernas, quizá lo mejor sería salir de la casa y hablar por teléfono a alguien que nos ayude, a los bomberos, a la policía, a un amigo. Este curso, además de dar estrategias de cosas muy específicas, de qué hacer y qué no hacer, y de qué son las drogas y qué no son las drogas y cómo se dividen las drogas, la propuesta es esa llamada, haz esa llamada, ayúdate a ti mismo para que tú puedas estar bien y entonces puedes ayudar al otro. Es más factible o es más probable que si tú buscas ayuda para ti, encuentres ayuda para el otro. Pero si los dos se quedan en la casa, pues ¿quién sale? A lo mejor ninguno. Entonces, la propuesta siempre es, y yo trabajo mucho con familiares, y es lo que más me gusta, tratar de ayudarse a ustedes mismos para de esa forma poder dar lo mejor de sí a su ser querido, que en este caso es su hijo. Nosotros, bueno, yo lo llamo como un desprendimiento emocional. No quiere decir que yo deje de querer a mi hijo, yo lo voy a querer siempre. Y si tiene 80 años, yo lo voy a ver como chiquito también. No quiere decir que me deje de preocupar, no quiere decir que, que me deje de angustiar, no, eso no va a pasar. Eso es magia, eso no va a pasar. Lo sabemos, los que somos padres y madres, pues uno siempre está con el pendiente. La propuesta no es deja de preocuparte. La propuesta es suelta, 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 suelta. ¿Qué es soltar? ¿Qué? Ese control de que hablamos al principio. Yo puedo ayudarte, yo no sé sus circunstancias de vida, yo no sé si a lo mejor acaban de cachar a su hijo que está consumiendo algo o a lo mejor lleva 3 internamientos, cada uno tendrá una situación de vida, yo la desconozco, la de cada uno de ustedes, pero hasta dónde uno va a dejar de existir no solo para el hijo, sino para su familia, para ustedes mismos, para los otros hijos, para el esposo, para las amigas, por tratar de ayudar al otro. Es muy complicado, es un camino, una vez más, de duelo, de una aceptación radical, de decir, bueno, eh, yo aquí voy a estar en el momento que tú decidas, sobre todo la gente que lleva varios internamientos, familias que tienen mucho tiempo con el problema, decir, aquí voy a estar, si el día que me pidas ayuda, yo voy a ser la primera, pero no puedo poner mi vida en pausa tampoco, ya no. Y también aceptar que el otro, por eso decía, si son mayores de edad, quizás es más difícil, que el otro, a pesar de que sea nuestro hijo, no es nuestra persona, es nuestro hijo. Pero también ese hijo es un ser humano distinto a nosotros, individual, que puede o no elegir ciertas cosas, no solo si consumir o no, si andar con esa chava que te cae bien o te cae mal, si tenés ese trabajo que tú querías o no querías, es un individuo aparte, porque como tenemos esta extensión de que los hijos por alguna parte como que nos pertenecen, pero poco hay de eso. Son seres individuales y sobre todo si llevan muchos años caminando en esta lucha, eh, la propuesta es soltar aquello que no podemos controlar. Les voy a contar una anécdota de hace mucho tiempo. Conocí a una señora que llevaba con internamientos de su hijo tenía ya 33 años y el hijo iba y venía y salía y venía de rehabilitación. Y entonces estábamos platicando ella y yo y me dijo, Ingrid, ¿ves este reloj que traigo?
Y le dije, sí. Y me dijo, yo ya lo perdí. Le dije, no, 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 estoy siguiendo de qué me estás hablando. Y me dijo, es como mi hijo. Me dijo, mira, yo ya hice todo lo que pude, ya pagué, ya hice, ya vine, ya pagué 2, 3, 4, 5 internamientos. Este reloj lo amo, me encanta, es el reloj que más me gusta, pero yo sé que si yo me lo pongo, lo puedo perder, me pueden asaltar. Me dijo, yo para poder disfrutar este reloj, yo ya renuncié a él, porque si no voy a vivir en la angustia de que me lo roben, de que me asalten, de que se me raye, de que... Yo ya lo di por perdido. Y entonces así lo puedo disfrutar. Sé que es un poco complejo lo que estoy diciendo, pero esta señora lo que me quería decir era igual que a mi hijo, o sea, he soltado todo, ¿no? Es un entendimiento pues muy importante en la vida ese y es muy complicado, pero esta mujer a mí me dio una lección, ¿no? Haciendo la semejanza con el reloj, de decir, el día que mi hijo decida que se quiere curar, aquí yo voy a estar y lo voy a apoyar siempre, pero yo no puedo pelear las batallas que él no quiere pelear. Y creo que eso es un aprendizaje, no solo con hijos que consumen, en la vida. Uno no puede pelear las batallas que el otro no quiere. Yo siempre he dicho, la existencia no tiene representantes. Ojalá uno dijera, quiero contratar a alguien para que vaya y corra a la persona que tengo que correr, o para que vaya y dé terapia, o para que vaya y se enfrente a mi amiga que no quiero. No, uno va con su cara y con sus sentimientos y tienes que afrontar eso. No hay representantes de la existencia. Y no es, y esto es importante, no es falta de amor o exceso de amor. Para que alguien tenga un problema de consumo de sustancias o más limitadamente una adicción, hay muchísimos factores que se tienen que dar para que alguien tenga un problema de sustancias. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? A lo mejor mi papá, yo soy alcohólica porque mi papá es alcohólico. Y bueno, es por demás sabido que hay un factor genético muy importante en el desarrollo de las adicciones, pero no determina. Y les voy a decir por qué. Yo te puedo decir a ti ahorita, no, pues yo tengo un problema de alcoholismo porque mi papá, pues también cuando yo era chiquita, consumía alcohol. Pero también te puedo decir, yo no tomo una gota de alcohol porque mi papá es alcohólico. La misma respuesta. ¿Por qué en una misma familia? Que esa es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo dos hijos criados en la misma familia, con la misma comida, con la misma escuela, con los mismos papás, uno tiene un problema de consumo de sustancias y otro no? Porque casi todo es cuestión de percepción y de temperamentos. Porque a lo mejor el que no consume tiene mucha tolerancia a la frustración, puede esperar ciertas cosas de como recompensas, tiene mucho autocontrol, tiene alta autoestima, tiene una percepción de sí mismo de importancia, tiene buenas redes sociales de amigos, le va bien el colegio, a lo mejor cae bien, es chistoso, ¿no? Y a lo mejor el otro no tiene tolerancia a la frustración, a lo mejor el otro tiene un temperamento mucho más impulsivo, eh, no tiene paciencia para demorar cosas. ¿Por qué hijos criados en la misma familia, uno sí tiene problemas de consumo y el otro no? Pues porque además de eso, además de lo inherente a la propia personalidad de cada uno de ellos, de nuestros hijos, como somos nosotros, como padres o madres, también la percepción es distinta. Yo a lo mejor no me puedo reír de que, no sé, cuando yo era niña, ¿no? Ahora es muy distinto, de que si la chancla, jaja, la chancla, ahora todo el mundo hace memes de eso y se ríe y tal. Y lo puedo tomar con gracia. Y, y puedo decir, ¿cómo fue tu infancia? Increíble, súper cariñosa y tal. Y punto. Pero a lo mejor si yo soy emocionalmente muy sensible o muy susceptible, la misma mamá, a alguien le puede resultar súper cariñosa y cercana y a alguien fría, la misma mamá. ¿Por qué? Pues por nuestras propias sensibilidades también. El mismo castigo de vete 5 minutos a tu cuarto, a lo mejor a mí me da risa y al otro le da terror. El mismo regaño a alguien le puede parecer autoritario y a alguien que se le merece y ve, no pasa nada y lo asume y lo toma y tal. Porque aunque seamos las mismas madres y los mismos padres,
con nuestros hijos tienen características distintas y también la percepción de cómo somos nosotros, pues es distinta. Entonces, más allá también de las situaciones individuales de cada uno de nuestros hijos, existe también el factor genético, que como dije, ninguno de ninguno de estos elementos es determinante, ninguno. La educación no es determinante, uno diría, bueno, pero es que si mi hijo creció abandonado y sin papás porque los dos trabajábamos o había violencia en la casa, tampoco determina. Aumenta las probabilidades. A esto se le llama factores de protección y factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante muchos estudios y literatura se ha visto que hay cosas que suceden, que hay cosas que aumentan la probabilidad de que una situación pase, en este caso estamos hablando de un consumo de sustancias, y que hay otras situaciones que disminuyen la probabilidad de que esto pase. Por ejemplo, de manera individual, la gente que tiene mucho autocontrol, que es autorregulada, que tiene una buena percepción de sí mismo, que tiene autoestima alta, que tiene facilidad para ser amigos, eh, esa son factores de protección. Por el contrario, una persona muy impulsiva, una persona con temperamento más difícil, una persona incluso, por ejemplo, el TDAH se relaciona con el consumo de sustancias, una persona con TDAH, pues aumenta, no quiere decir que determine, pero puede aumentar la posibilidad de que algo ocurra, no lo determina. ¿Qué otra cosa puede determinar que algo ocurra? La familia, ¿no? La familia juega un papel muy importante. Una vez más, es la percepción. A lo mejor yo puedo juzgar que mi mamá era súper cariñosa y buena onda conmigo y a lo mejor yo creo que mi mamá era sobreprotectora. Sobreproteger a los hijos. Yo realmente, en mis años de experiencia, yo creo que, y esto lo he comprobado, uno de los últimos casos que yo tuve, venían los papás, vinieron los dos a consulta sin el hijo. Yo ya había leído el expediente. Entonces yo sabía que la persona de la que estamos hablando tenía 28 años. Los papás en terapia sin el hijo de 28 años. Y entonces empezaron a hablar y me contaban el caso. Entonces yo hice una interrupción y dije, a lo mejor yo leí mal, ¿no? Pensé para mí. Y le dije, disculpe, yo leí de quien estamos hablando de su hijo tiene 28 años. ¿Es así? Me dijeron, sí. Durante toda la conversación se expresaban de él o me hablaban de él como si tuviera 13 o 14 años, como si fuera un adolescente. Había una sobreprotección brutal, tremendísima con él. Y me decía, y una de las quejas, bueno, más bien una de las dudas de la señora me decía, pero es que mi hija no es así. Mi hija es autosuficiente, tiene un súper trabajo, le va bien, está casada, está dando por una hipoteca. ¿Cómo puede ser? Y yo le dije, porque quizá a su hija no la vieron tanto por la angustia de estar viendo al hijo, quizá dejaron de ver a la hija y lo que la hija hizo o tuvo que hacer es pues salir adelante sola, sin la sobreprotección. Y eso creó dos realidades distintas. Sin la mirada absoluta todo el tiempo, pues la hija tuvo que echar de mano de sí misma, decir, bueno, pues pues voy a estudiar y voy a hacer esto y tener herramientas. Cuando uno sobreprotege a los hijos, básicamente el mensaje es tú no puedes irme, tú no lo puedes hacer, tú no estás capacitado para esto. No es así el mensaje que uno da, pero eso es lo que el otro entiende. Pues es que no puedo cruzar la calle solo, no puedo decidir por mí, no puedo. La sobreprotección también es un factor importante en el desarrollo también de trastornos por uso de sustancias, así se llama, trastorno por uso de sustancias, ese es el nombre correcto, se llama TUS. Otro de los factores es el ambiental, por ejemplo. A lo mejor mi hijo va en una escuela que todos los amigos, todos, a lo mejor todos, empiezan a entrar a la mota. Es probable que por la presión social también tu hijo acceda a probar la mota. Pero si yo estoy con un grupo de amigos que no prueban la mota y que por el contrario lo que hacemos es alpinismo y cada fin de mes o cada 2 semanas vamos a las montañas o a caminar o tal, es probable que tu hijo acabe haciendo eso también, ¿no? Porque los amigos tienen mucho que ver. Otra cosa importante es la disponibilidad. Si a mí me cuesta mucho trabajo conseguir algo,
o es mucho, es muy laborioso. Si yo ahorita quiero ir a la tienda, fácilmente me puedo comprar unas Sabritas. Todo este tema con lo de las escuelas y la alimentación. Ahora han quitado la chatarra en las escuelas, lo que bajo la teoría y la mira de que si es más difícil, si no está disponible, pues los niños no van a comer papitas. Ciertamente sí, a lo mejor las comen en la tarde, pero ya no las comieron en la mañana. Si la droga está en disposición de los jóvenes, es mucho más fácil, con fácil acceso. Si yo ahorita quiero ir al Oxxo y me compro unas papitas, pues ya está. Y créanme que el consumo de drogas ilegales, ya por no decir el alcohol, porque el alcohol, eh, pues básicamente cualquiera lo pudiera comprar, no importa que tengas 15 años. Es rarísimo que alguien le pida identificación en una tienda o en un Oxxo. Pero imaginemos drogas ilegales. Es muy fácil tener acceso a ellas, sobre todo a ciertas de ellas, ¿no? O en una fiesta o en un rave o tal. Entonces, ¿qué tan fácil tengo el acceso? Si para poder consumir unas papitas tengo que atravesar y agarrar mi coche, y manejar media hora, a enfrentarme al tráfico, es probable que mejor diga ya me como una zanahoria. Pues lo mismo pasa con las drogas. Si es muy complicado, es difícil, uno se va a desistir de la idea, pero ciertamente no lo es y menos, por ejemplo, las drogas legales, que es el alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quiero externarles a ustedes es cada una de las cosas que ustedes hacen para mejorar la relación con su hijo, no está bien ni mal, es lo que ustedes pueden hacer. No podemos dar a nadie, ni a nuestros hijos, ni a nuestro esposo, ni a nosotros mismos, lo que no tenemos. Nadie da lo que no tiene. No se puede. Si ustedes ahorita me dijeran, Ingrid, para, para demostrarme que tú me quieres, recítame una poesía en ruso, pues no voy a poder. No hay manera. Pues así en la vida. Las herramientas emocionales que no tenemos tampoco las podemos dar. ¿Cómo voy a enseñar yo al otro a autorregularse y a controlarse cuando yo no me puedo autorregular y autocontrolar? Pero el punto no es culparnos de si yo fui, yo dije, yo... Eso está en el pasado. Eso ya no sirve. Hoy estamos aquí. Ya, y los quiero dejar porque ahorita viene un momento de preguntas con algo importante que ustedes saben, algunos lo dan de conocer, doble A, ¿no? Doble A, mucha gente tiene diferencias o opiniones encontradas con doble A. Yo incluso tengo también las mías, pero doble A es la red mundial más importante para ayudar no solo a alcohólicos, sino a personas con problemas de consumo de sustancias. Porque es gratis, porque es de autoayuda, porque son de autoayuda quiere decir que son personas que consumen las mismas que están en los grupos y que se van ayudando entre ellas mismas. Y no solo eso, AA también ha creado a la par de Alcohólicos Anónimos o Adictos Anónimos o Neuróticos Anónimos o Narcóticos Anónimos, grupos para familiares de personas que consumen. Y se llama Al-Anon. Y en estos programas para personas de familiares que consumen, hay una verdad inquebrantable que yo se las quiero compartir a ustedes porque a lo mejor nunca la han oído. Y creo que es momento de dejar ir la culpa y de empezar a hacer cosas para ustedes mismos, para poder ustedes tener un centro y así poder ayudar a sus seres queridos. Ellos tienen como verdades, ¿no? Que ellos estudian en Alan, en AA. Y una de ellas es la regla de las tres Cs, C de casa, C, la regla de las tres Cs. Y es para familiares, nada más. Y a mí me parece muy lógica y muy real esto que ellos dicen. Y es la adicción de mi ser querido. Por favor, grábense esto así muy bien porque es real. Ya les comenté con anterioridad que tiene que haber un montón de factores para que alguien tenga una situación de consumo. Entonces, lo que ellos proponen es la adicción de mi ser querido, en este caso de mi hijo, yo no la causé, yo no la causé, la primera C, yo no la controlo, es la segunda C, y la tercera es yo no la curo. Esa es la regla de las tres Cs.
Y a mí me gustaría que ustedes recordaran esto porque a veces uno quiere, híjole, uno siente que tiene la responsabilidad de sacar de salvar a los hijos, pero lo cierto es que a veces no se puede. Uno no puede, las adicciones son una enfermedad del cerebro con recaídas. Y si es una enfermedad, por ende, entonces se necesita un tratamiento. No es una cuestión de voluntad. La gente que consume no es tonta. Yo, toda la gente que he tenido, todos los pacientes que he tenido, ninguno de ellos me ha dicho, oye Ingrid, yo empecé consumiendo porque yo quería ser adicto. Me encanta ser adicto a la coca. No sabes, me raya. Me fascina ver cómo mi esposo se angustia, cómo el dinero se me va, cómo empiezo a robar cosas. Me encanta ser adicto. Nadie, nunca, jamás. Nunca. Nadie, es como si alguien dijera que alguien que tiene cáncer quiere tener cáncer. Nadie busca tener cáncer. Pero la comprensión con alguien que tiene cáncer es de mucha compasión y de mucho acompañamiento. Y la adicción es lo mismo, es una enfermedad. Punto. Así tal cual, la enfermedad del libro por la OMS, lo pueden leer, lo pueden buscar. Y por ende necesita uno tratamiento. Uno no se atrevería a decirle a alguien con cáncer en el seno, échale ganas, cómo eres maldito, por qué tienes cáncer, qué no me querías, cómo haces esto, cómo eres un mal hijo, o alguien con leucemia, qué mal hijo eres. Me lo estás haciendo a mí que soy tu madre. ¿No? Es una enfermedad. Pues bajo ese mismo entendimiento y bajo esa misma óptica, yo les dije, la definición de adicciones es que a pesar de que quien consume se da cuenta de las consecuencias negativas que ha traído su consumo, no lo puede dejar. Bueno, alguien, si uno de nuestros hijos tuviera cáncer, uno no le diría, ¿por qué me hiciste esto a mí? Bajo la misma óptica, vean las adicciones, es una enfermedad. No se los hacen a ustedes. Ni siquiera es algo como que buscaran hacer, igual que nadie quiere tener cáncer, igual que nadie quiere tener diabetes, o uno no le diría a alguien con diabetes, pues échale ganitas, pues no, tiene que tener un tratamiento de insulina, de estarse checando, igualmente con el consumo de sustancias. No es un defecto de carácter, no es ser mala persona, no es ser un mal hijo, no es ser un mal esposo, es tener una enfermedad que es así. No, uno adjudica a la gente que uno tiene un montón de prejuicios acerca del consumo de sustancias e incluso no me dejarán mentir. Si uno se entera que un ser querido tiene cáncer o está enfermo de algo, pues uno va a lo mejor con la mejor amiga y, ay, fulanita, es que me enteré que Chuchito Pérez que tiene cáncer, uy, no, pobre tal, y ahí estamos todos tratando de ayudar. Pero con la adicción no pasa esto. Es una cosa que se ve mucho en soledad, porque nos da vergüenza, porque hay un estigma. No solo de que mi hijo consume, automáticamente eso me hace a mí ser una mala madre o un mal padre. Y no, es una enfermedad. Y mientras más hablemos de esto sin tapujos, mientras más nos eduquemos sobre el tema, el decir mi hijo consume, mi hijo tiene una adicción, pues merece el mismo respeto, la misma compañía, el mismo amor y la misma serenidad de nuestros amigos, de nuestros familiares para con nosotros. Pero quien primero se pone en las etiquetas, pues es uno mismo, ¿no? Y entonces creo que este curso también va a ayudar, por la cantidad de información, a vernos a nosotros mismos con compasión y ver a nuestro hijo con compasión y entender que esto no es algo voluntario, y que, y que no somos malas madres o malos padres. Si fallamos en algo, no solo ustedes, todos fallamos, los papás fallamos en todo, no somos infalibles. El resultado de que alguien tenga una adicción no es culpa de si un día aventaste la chancla o se gritaste mal. No se reduce a eso, es una enfermedad. Y diciendo esto, recordando del principio que no todo el que consume tiene una adicción, acuérdense que es un continuo. A lo mejor algunos de ustedes, a lo mejor acaban de descubrir, y está muy a tiempo, con un consejo breve, con una terapia breve con sus hijos, a lo mejor ellos pueden también modificar su conducta. Y recuerden, cambiar una conducta que uno quiere es muy complicado. ¿Cuántos de ustedes no
incluso yo misma, ¿no? Uno dice, este año ya me voy a poner a dieta. Y eso que nadie nos está molestando. O sea, lo que quiero es que equiparen algo que uno quiera hacer voluntariamente, o sea, un cambio de conducta. Este año sí me voy a poner a dieta. Este año voy a tomar más agua, ya voy a dejar la Coca-Cola. Este año me voy a poner a hacer ejercicio diario. ¿Cuántas veces no nos decimos eso y cuántas veces no lo hacemos? Para que haya un cambio, cualquier tipo de cambio en cualquier ser humano, esto lo explicamos a través que se llama una rueda de cambio. A veces ni siquiera uno quiere hacer el cambio. A lo mejor yo te peso 100 kilos y digo, yo estoy feliz. Y luego ya a lo mejor digo, híjole, creo que sí tengo un problema. Bueno, sí tengo un problema, pero no pasa nada. Y luego a lo mejor pasan unos y digo, no, sí, ya tengo que bajar de peso porque el colesterol lo tengo alto. Es un proceso de mucho tiempo. Y a veces sí lo logro, a veces no. Y a veces sí logro ir al gimnasio. Los gimnasios están llenos todos en enero porque todos tenemos muchos brillos de hacer ejercicio, pero poco a poco se van vaciando. Esta es una conducta que uno quiere para uno mismo. Ahora imagínense que la conducta que tú quieres que tu ser querido, tu hijo cambie, no sé si es una conducta que el otro quiere cambiar. ¿Y por qué uno diría, por qué el otro no quiere cambiar? Bueno, porque las drogas, el consumo de sustancias, sí da algo. Nadie hace lo que no le funciona. Y uno diría, ¿cómo? A pesar de las consecuencias negativas, pues sí da algo. A lo mejor yo en el momento que me meto coca en el antro, tengo mucha seguridad y me siento poderoso, me siento guapo, me siento guapa. O a lo mejor cuando consumo alcohol y me pongo una borrachera, es la forma en la que yo puedo sacar mis emociones de sentirme triste o de sentirme frustrado, aunque después eso, el problema incremente, pero en ese momento, en un cortito lapso de tiempo, funciona, aunque sean 20 minutos. Y además que se ha gestado una adicción, ¿no? Entonces, hay un montón de temas que tratar, yo los invito a que tomen este curso con nosotros. Y bueno, ya los voy a cortar porque hay una sección de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar algo, estoy a sus órdenes. O alguien tiene un comentario. A ver, creo que alguien está escribiendo aquí. Voy a leerlo en voz alta. ¿Puedes consumir droga y no tener problemas de conducta laborales y sociales y pasar desapercibido o debe ser tratado con fármacos? No, bueno, a lo que me preguntas, bueno, no sé si te llamas Carlos. Yo te puedo decir que yo consumo droga. Hay muchos aquí, droga. Yo, por ejemplo, si yo tengo un bautizo, a lo mejor me echo una chela. O a lo mejor si tengo un cóctel de una celebración de algo, una boda, pues tomo alcohol. El alcohol es droga, ¿no? La gente lo divide, pero al final es una droga. Entonces, pues yo puedo ser consumidora social y no tener ningún problema, absolutamente ningún tipo de problema, porque a lo mejor me he hecho una copita en la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga. Eso no me hace tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, por eso digo, nunca es la sustancia, es la relación es la relación que tenemos con la sustancia. Muchos aquí, supongo que de vez en cuando, si tienen un evento o si están comiendo algo rico, a quien le guste el vino, a mí no me gusta tomar, pero puse ese ejemplo, pero quien le guste el vino, yo veo que mucha gente come carne y tal y se echan una copita de vino, bueno, eso no refiere que tenga uno un problema de consumo de sustancias. Y puedes también tener una alta funcionalidad y tener un problema a veces de sustancia, a lo mejor, y es más difícil, fíjense, porque ¿cómo le dices a alguien, tienes un problema de consumo cuando a lo mejor todavía mantiene un trabajo, cuando a lo mejor las cosas no están tan mal, pero ya te dijo tu mamá, pero ya te dijo tu esposa, pero a lo mejor ya una vez te llevaron al torito? Pues no está tan mal, no está todo destruido aún, pero vas a llegar a ese punto. Eso es lo importante. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen que en la juventud, en la adolescencia y en la juventud temprana, de los 20 a los 27, este estudio es gringo, el consumo de sustancias aumenta y luego solito aumenta. No quiere decir que tengan un problema de adicción, aumenta y luego solito decrementa porque la vida te va llevando por otros lados, porque empiezas a tener trabajos serios, porque a lo mejor te casaste, porque a lo mejor empiezas a tener hijos. Y la gran mayoría de las personas dejan de consumir, no todas. Dejan de consumir en esa medida, a lo mejor consumes menos. Pero lo que voy es, no toda la gente que consume, eso es importante, tiene un problema de adicción. Y saber en dónde estamos situados, dónde está situado nuestro ser querido, pues es importante para poder tomar medidas adecuadas a ese problema. Eh,
les agradezco mucho pues, sus comentarios. En la hebraica, si se quieren meter ustedes y leer lo del curso, están más que bienvenidos. Eh, También si alguien de manera privada, les voy a escribir aquí mi nombre y mi teléfono, si alguien quiere consultar de alguna forma privada alguna cosa, estoy para servirles, espérenme, ahí lo ven, y mi celular, 24, 55, 27, 24, 38, 14. Me pueden llamar, ahí está, bueno, ahí está mi celular, mi nombre, me pueden llamar, me pueden escribir por WhatsApp, lo que necesiten. Y les invito a que este camino sea un camino de compasión para ustedes mismos, de tratar de estar bien ustedes mismos, de autocuidado. El autocuidado no es irse a pintar las uñas, ahora todo el mundo cree que eso es autocuidado. Autocuidado quiere decir tratar de ponerme en primer lugar para darles a otros lo mejor de mí, en principio, y tener también esa certeza de que recuerden esto, yo no lo causé, no somos tan importantes para causarle a alguien una enfermedad. Es como decir que yo causé el cáncer de alguien, yo no lo causé, yo no lo controlo, porque yo no soy ni el doctor, ni voy a decir cómo, cuándo, ni dónde, y yo no lo curo, de verdad. Si se van con esas palabras, la ruta hacia el entendimiento del problema que están viviendo va a ser más compasiva. Y les agradezco mucho a todos pues estar aquí, la valentía de nombrar un problema, al menos con ustedes mismos, de estar conectados y cualquier cosa que necesiten, pues aquí estoy para lo que necesiten. Bueno, ¿dónde quedó tu sending? Aquí, está un poquito más arriba, mira, lo vuelvo a poner, 55, 27, 24, 38, 14, ahí. Lo vuelvo a poner. Ay, creo que ya no se puede, ¿verdad? Bueno, me están mandando mensajes directos, pero aquí está mi celular, 55 27 24 38 14. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo. ¿No se ve? Entonces, a ver, se los digo en voz alta. Mi celular es 55 27 24 38 14. Espero que lo puedan tener. Ahí está. Es que yo creo que le contesté un mensaje directo a alguien. Ahí está, 55 27 24 38 14. Para los que quieran. Y hay muchas cosas que hacer, de verdad. Sé que es un problema de mucha angustia, pero hay muchos caminos y hay muchas alternativas. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Polo, ¿quieres decir algo? Puedes hablar. No, no sé si estás en silencio, pero puedes decirme lo que tú quieras. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Te agradezco. Me encantó la exposición. Te mandé una pregunta, pero aprovecho. ¿Qué opinas acerca de la cuestión espiritual? Yo creo que ¿Dios sí. nos puede ayudar en este problema? Yo creo que sí, yo creo que sí, muchísimo. Fíjate que creo que a nosotros que nos enfrentamos a este problema, la parte espiritual es una parte de la que nadie habla, pero sí creo que complementa muy bien todo este proceso, porque es un proceso de mucha lucha. Y ¿saben qué? A veces hay gente que dice, no, que los de doble A, que el poder superior, que se... Y yo ya he llegado a un punto realmente donde yo pienso, si eso que vas a hacer te mueve del lugar y te hace ser una mejor versión de ti, si a ti te funciona doble A, si a ti te funciona con el psiquiatra, si a ti te funciona volverte cristiano, porque hay mucha gente que deja de consumir porque jura, porque se vuelve cristiano, hazlo. ¿Quién soy yo? Sí, yo tengo maestrías, estudios, pero ¿quién soy yo para venir a decirle a alguien, el tratamiento que tú estás tomando es incorrecto? Porque no, ¿qué tiene que ver con los cristianos? Tiene que ver, si te mueve del lugar donde estás, si te mueve de ese lugar de angustia y de consumo, hazlo. Si eso te hace bien, si eso no te hace, si no te daña, hazlo. Hay que tener mucho cuidado, claro está. Luego hay muchos charlatanes, pero a lo que yo voy es, no, no hay un tratamiento
este tratamiento, por ejemplo, los que yo doy, es cognitivo-conductual porque a eso me dedico. Pero hay gente que hace psicoanálisis y ni estoy peleada con uno ni con otro. Hay gente que necesita ir con el psiquiatra y complementar con terapia. Hay gente que va a doblar y funciona de maravilla. Yo creo que sería muy ególatra de mi parte, y es que hay muchos psicólogos y psiquiatras así, donde creen que uno tiene eh, la palabra final. Y yo siempre creo que no. Creo que yo soy parte. Lo que a mí me hace ser psicóloga no es haber estudiado psicología, son mis pacientes. Y ellos tienen el problema. Nadie mejor que ustedes, nadie mejor que ellos conocen. Cuando uno va al psicólogo, nadie mejor que uno sabe cómo se siente uno. Yo tengo técnicas, pero quien me hace psiquiatra, quien me hace ser psicóloga son mis pacientes. Sin ellos, no hay más. Entonces, de verdad creo que la parte espiritual es importantísima porque ayuda mucho a comprender, a entender y a soltar. La palabra clave aquí creo que fue soltar. No soltar de que no me importe, soltar. Hay un término que en otro tipo de terapia que se llama terapia dialéctico-conductual, es un término que a mí me gusta mucho, que es aceptación radical. Aceptación radical no es enojarnos de lo que está sucediendo. Aceptación radical, ni decir, "Ah, pues ya qué hago, pues ya, así está". No, es, ¿qué voy a hacer con esto que está pasando? Yo ahorita, ustedes me ven vestida así con tirantitos. Aquí está lloviendo, no sé dónde estén ustedes. Yo puedo enojarme y decir, ¿por qué está lloviendo? No sé qué. Bueno, quizá lo mejor sería, bueno, está lloviendo, ¿qué puedo hacer ante eso? Agarrar un paraguas, cambiarme de ropa, eso sí puedo, no puedo controlar que llueva. Y en la vida, casi todo es así. Muy pocas cosas podemos controlar. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso que estamos viendo que está sucediendo? No puedo controlar lo que el otro hace, pero puedo controlar mi conducta en torno a lo que estoy viendo que sucede. Yo no le puedo decir a alguien, llega aquí a la casa, bueno, si son adolescentes y tal, si hay hora de llegada y tal, pero yo no le puedo decir a alguien, por ejemplo, a una amiga, ¿no? Oye, por favor, después de las 10 de la noche, no me marques porque yo ya estoy muy cansada y quiero descansar. Eso suena al límite, pero eso no es un límite. La otra puede llamarme a las 10, a las 11, a las 12, ¿no? Y, oye, por favor, ya te lo pedí, que no me marques porque me quiero dormir. ¿Qué podría yo hacer? Yo no puedo controlar que ella me marque o no. Lo que sí puedo controlar es lo que yo haga en torno a eso. Es, a las 10 apago el celular, a las 10 no contesto, punto. Yo no puedo controlar si me marca o no. Yo ya se lo pedí. Ella va a hacer lo que se le dé la gana. Lo que yo tengo que hacer, los límites no se le ponen al otro. Los límites te los pones tú, a ti mismo, en relación a la conducta del otro. Y eso es algo que pocos entendemos. Entonces, pero mira, hay un mensaje nuevo. Sí, la tanatología también es importante, ¿no? Porque finalmente es un proceso, decía yo, de duelo y de pérdida de la vida que te imaginaste para ti, de pérdida de lo que pensaste que tu hijo o tu hija iba a atravesar o a hacer, de pérdida. O sea, casi todo en la vida es un proceso de pérdida, incluso cuando es para mejor. Uno no solo pierde para peor. Si yo ahorita me dijeran, Ingrid, te vas a hacer un trabajo y te van a pagar millones y es en Londres, es un proceso de pérdida. Voy a perder mi rutina, mi casa, mi almohada, mi baño, todo. La señora de la gordita de la esquina, es una pérdida. Es una pérdida. Aunque sea para algo mejor, es una pérdida. La vida son pérdidas, casi todo en la vida. Y reacomodarnos. Entonces, entender que son procesos y que son, creo que de las lecciones más importantes que yo he aprendido como ser humano y como psicóloga, es que nada es permanente. Y con esto quisiera cerrar. No importa lo horrible que lo estemos pasando. No importa la situación más complicada. En esta vida, lo bueno y lo malo termina. Y yo siempre digo, aunque sea, va a pasar como una piedra en el riñón, pero va a pasar, créanme. A veces uno se nubla tanto con sus emociones que uno piensa que no hay salida. ¿Y cuántas veces no han estado en ese lugar de pensar que no hay salida? Y hoy en retrospectiva dicen, uy, lo hice, se acabó, lo logré, atravesé por esta situación. ¿Cuántas veces nos dimos a uno mismo, no, yo no voy a poder con esta situación, si me pasara esto, yo, híjole, no sé qué haría? Y pasa y lo hacemos.
Y esta no va a ser una situación diferente. Van a salir de esto como personas, como padres y como madres, y sus hijos seguramente también. Entonces, es importante que sepan que nada, nada, nada es permanente y que nada, absolutamente nada en la vida está completamente mal. Yo no los puedo ver, no sé qué edades tienen, pero supongo que todos tienen en la cabeza un reloj de manecillas, ¿no? Los de antes. Y yo siempre digo, ni siquiera un reloj de manecillas sin pila está completamente mal. 2 veces al día a la hora correcta, de pura chiripa, pero la da. Pues nosotros tampoco podemos estar completamente mal, ni ser las peores madres del mundo o los peores padres. Nada es completamente mal. Entonces, les agradezco mucho. Si alguien tiene algún otro comentario eh, o, o pregunta ahí por el chat, ¿no? Pues ya los dejo salir porque se supone que acababa a las 6. Ah, Polo, creo que Polo quiere hablar. Sí, gracias, Ingrid. Oye, tu opinión acerca de un adicto que pueda ayudar en el proceso de rehabilitación, es decir, un adicto eh, sin consumir o en proceso de rehabilitación, puede ayudar o influir en ese nuevo proceso de rehabilitación de quien está consumiendo. Hablaste de grupos de AA, Ajá, Narcóticos bueno, Anónimos. sí, Es pues yo te importante diría que sí. que intervenga. Perdón, Gracias. yo te diría que, o sea, desde la óptica de AA, pues son ellos los que se ayudan entre ellos, por eso se llaman grupos de autoayuda, porque son los mismos y ellos manejan este término de tocar fondo por eso suben a la tribuna. Cuando los que no estén familiarizados con AA son grupos donde van personas que tienen el mismo problema de consumo de cierta sustancia, en este caso, pongamos ejemplo, alcohol, y hay una tribuna y cada quien cuando quieran, no es obligatorio, pueden o no subir a la tribuna y contar su experiencia. La finalidad de que alguien se suba a la tribuna y cuente su experiencia como adicto en recuperación, porque así se autodenominan ellos siempre se denominan que siempre van a ser alcohólicos, por eso lo digo así, esa es la visión que ellos tienen, pero lo que buscan con subirse a la tribuna y contar lo que les pasó es que el otro toque fondo, no de forma personal, sino a través de las vivencias de alguien más. Y entonces, la gente que está en recuperación constante o que están abstemios, en este sentido, los que van al grupo de AA que están abstemios, que llevan más tiempo, pues son ellos mismos los que entre ellos se ayudan. Y habrá gente que no esté de acuerdo, pero pues son el grupo más exitoso que hay a nivel mundial, porque finalmente también la gente se siente comprendida. Yo supongo, si vas a una terapia conmigo, con un psiquiatra, no es lo mismo que si vas y el de junto te dice que un día chocó y estuvo a punto de matarse y te cuenta una tragedia que tú sabes también que a ti te está pasando, porque están hablando el mismo idioma, que no es necesario, o sea, no es estrictamente necesario, pero creo que hay un acompañamiento entre ellos, pues que no se da en ningún otro tipo de terapia más que en AA, ¿no? Y creo que a quien le funcione, pues es súper válido, siempre y cuando pues estés realmente rehabilitado, ¿verdad? Porque luego nada más también van a ser amigos ahí y es pura, luego se van a la fiesta, pero cuando sí realmente está rehabilitado y es un buen grupo de AA, creo que tienen mucho apego y habrá gente que tiene sus reservas, pero a quien le funciona, pues le funciona, ¿no? No, yo no me puedo decir, no, lo de AA es tan terrible. Bueno, finalmente es gratuito, es de autoayuda, está en todo el mundo y tienen toda una estructura de ayuda. Hay gente a la que le funciona autodenominarse para siempre alcohólica. Hay gente a la que no. Hay gente a la que no le gusta esa etiqueta y hay gente a la que no le funciona eso porque parece que todo el mundo es víctima, que van y cuentan las historias. Hay gente a la que para nada le funciona y también está bien. Yo digo, lo que te funcione a ti, que te mueva del lugar, hazlo. De ese lugar donde uno está ahorita, ¿no? De sufrimiento y que no dañes a nadie, ¿no? Entonces, normalmente los psiquiatras y los psicólogos a veces están muy peleados con otro tipo de prácticas, pero siempre y cuando sean éticas, pues no, yo no le veo algún problema. O sea, yo creo que estamos para sumar en un problema, ¿no? O sea, para sumar en cuanto a las soluciones y el tratamiento, no para dividirnos. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? ¿Nada? Bueno.
Pues creo que de mi parte es todo. Creo que ya tienen mi teléfono, ya lo pusieron por ahí. Y les agradezco mucho y no están solos, no están solos en este camino. En serio, no están. Alguien, alguien va a hablar. El pez. Sí, habla si quieres. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por cederme la palabra. Seré breve nada más por cuestiones de dejar la palabra a otra persona o por cuestiones también de tiempo. Nada más quiero comentar que en ocasiones, cuando ya la situación se agrava, cuando hay algún adolescente o algún joven que está consumiendo algún tipo de sustancia adictiva, trátese de cigarro, alcohol, marihuana, etcétera, etcétera. Cuando la situación ya se agrava de esta persona o de este adolescente, es entonces cuando los padres van pensando en ayudar a su hijo, cuando que ya la situación pues ya lleva tiempo este adolescente o este joven consumiendo, y cuando se agrava es cuando ya en la casa incluso se dan los casos de que se están drogando adentro de la casa, en el cuarto, en la habitación, en el baño, donde sea, o cuando llegan ya más tarde a casa y que ya no obedecen a los padres, etcétera, etcétera. Es entonces cuando los padres piensan ahora sí que ya necesita ayuda a su hijo. Entonces el comentario que quiero hacer está enfocado a crear conciencia para los padres de familia, papá y mamá. Y Ya. esto lo digo porque normalmente la sociedad en todo el mundo, no solamente en nuestro país México, sino en todo el mundo, el concepto que se tiene de una psicóloga, un psicólogo es: yo no estoy loco y no tengo problemas como para ir a verlo. Incluso dentro de nuestra misma familia hay integrantes que todavía piensan de esa manera. Entonces, crear conciencia de que todos los seres humanos tenemos problemas. Hay algunos más, algunos menos, pero todos, sin excepción, tenemos problemas. Entonces, es no esperar hasta que algo se agrave o ya sea un problema para ahora sí acudir al psicólogo o a la psicóloga, expertos en las emociones y en los comportamientos, para ahora sí que me ayuden o que ayuden a alguien de mi familia. Entonces, esto lo comento también por último, porque en los jóvenes de hoy en día hay jóvenes que piensan que consumir drogas, en el caso, por ejemplo, de marihuana, pues no crea problemas, cuando que realmente todos los terapeutas sabemos que sí crea problemas y muchos. Entonces, para los padres de familia es aprender a ser padres, que es desde dónde puedo empezar a hacer algo para mi hijo o para mi hija si veo que está consumiendo droga o si sospecho que está consumiendo droga. Pues lo primero que tengo que hacer, ya sin tanto pensarlo, es comunicarme con mi hijo. ¿Qué está pasando contigo? ¿Que estás consumiendo droga o que sospecho que estás consumiendo? Lo primero que tengo que hacer es el diálogo con mi hijo o con mi hija. Y hay algunos padres que ni siquiera hacen eso, ya hasta que se agrava la situación. Entonces es empezar a hacer algo a la de ya, que es comunicarme y empezar a disciplinar también a mi hijo, porque cuando tengo un hijo o una hija que es indisciplinado, no me obedece, es muy rebelde, grosero, etcétera, etcétera, pues ahí también se tiene que empezar a hacer algo que es disciplina para mis hijos. Y hay algunos padres que también tienen esos problemas y que no hacen algo hasta que ya los problemas se agravan. Eso es todo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que tu comentario es muy adecuado. Justo hablábamos, ¿no? De los factores de riesgo y de protección, eh, que finalmente no son determinantes, pero ayudan, ¿no? Yo siempre he pensado que la salud mental debería ser una materia desde kinder.
Obviamente no vas a hablar de depresión en kinder, pero vas a hablar de qué carita es esta. ¿Cómo podemos decir que tenemos algo si ni siquiera identificamos cómo nos sentimos? Y así a niveles hasta la prepa. La salud mental, lo vimos ahora con la pandemia, es un sector tan importante que rige toda nuestra vida. Si no estamos bien mentalmente, no hay mucho que podemos hacer. Me preguntaban aquí de cómo podemos prevenir las adicciones en la adolescencia. Yo creo que una parte importante, como decía ahora nuestro compañero, es la escucha, ¿no? Creo que en la adolescencia es una etapa tan difícil para ambos, ¿no? Para el padre y la mamá, como para el hijo. Porque de ser su todo, su mamá dorada, su mamá, la que... Los hijos, cuando son chicos, siempre, no me dejarán mentir, es como, va, ve, y tienes que ver 20 veces o 300 veces el mismo truquito y aplaudir, porque eso de mami ve, ma ve, es la validación que el otro busca. Porque si tú no tienes la mirada, si tú no lo ves, no existe. Pero en la adolescencia es lo otro. No es ma ve, es ma lárgate, ma guácala, ma te odio, ma me chocas. Y es finalmente un proceso natural de la vida donde de ser su todo, las personas más importantes, pasamos a ser las personas quizá más detestadas, más odiadas, más tal. Y en este conflicto de egos, donde yo quiero tener la razón, pero yo te impongo la regla, y la disciplina, como decía nuestro compañero, la disciplina, a veces creo que también no sabemos ni qué es un límite, ni qué es disciplina, ni la disciplina no tiene que ver con gritos o con ser a rajatabla con algo. Yo puedo decir de manera muy tranquila, mi amor, no vas a ir a la fiesta, estás castigado porque sacaste 5 y para mí eso es un límite, ¿no? Oye, mamá, mi amor, entiendo que te sientes muy frustrado, yo también me sentiría así, pero habíamos quedado que si no pasabas con más de 8, no ibas a la fiesta. Creo que una parte importante que nadie nos enseña en la adolescencia, porque nos las pasamos peleando con los adolescentes, es una palabra mágica. Y si lo hacen así a partir de ahora, casi como ejercicio, van a ver que es como magia. Se llama validar, validar, porque no validamos a los adolescentes. Ay, esto está loco, ay, qué exagerado, ay, no sé qué. Si el problema que te está contando tu hija es que tu mejor amiga se puso el mismo vestido y era la fiesta más importante, no sé quién, y a lo mejor a ti te puede pasar una idiotez, pero para ella no. O si tu mejor amiga está tu hija está con el corazón destrozado porque el niño que le gustaba ya se fue con otra chava del X. Y a lo mejor uno dice, qué tontería, eso no son problemas. Estoy súper triste porque mi mejor amiga se cambió de ciudad. Validen, acuérdense de cómo eran ustedes. Imagínense validar. Validar no quiere decir, ok, te entiendo. Es, híjole, si a mí yo hubiera tenido tu edad, hubiera tenido 17 años, y por sacar 5, mi mamá no me hubiera dejado ir a la fiesta, yo sí me sentiría enojado. ¿Tienes enojado, frustrado? O sea, es válido que estés enojado. Yo también estaría enojado, pero eso no significa que el acuerdo se va a romper. Puedes estar enojado, no sé, puedes estar triste, puedes estar lo que sea, pero hay ciertas reglas. Una de las cosas importantes, considero, en la educación en general, pero en la adolescencia también, es anticipar las cosas. Todo esto de validar, esto que dices, ¿cómo se puede prevenir las adicciones en la adolescencia? Yo te digo, valida. La validación tiene que ver con construir un puente de comunicación con tu hijo. Si tú no validas a tu hijo o a tu hija, la tercera vez que lo trates como si fuera un idiota, o como si fuera un terco, o como si fuera un bruto, no va a venir a contarte a ti. No va a venir a contar de ti. Una parte importantísima de la adolescencia, o sea, como que el sello de la adolescencia es la necesidad de pertenencia. Hazlos sentir pertenecidos, parte de tu familia. Raros, a lo mejor tu hija era la más bien vestida y preciosa y viene y ahora de repente es una rockera con ojo negro. Pregúntale por su mundo. Oye, ¿y cuándo compras eso? ¿Y qué te gusta? ¿Ya ves los videos que ves? Valida a tu hija, hazla sentir parte de... Sí, es raro, sí, está de malas todo el día, sí, está de jeta, sí no contesta, sí está en el celular. A lo mejor incluso hasta puedes empezar a mandarle memes de una forma de comunicación. Lo importante creo que con los adolescentes, no sé si se puede prevenir tal cual algún tipo de conducta, las adicciones o que se corten, pero sí se puede construir puentes
de comunicación que hagan más probable que tu hijo pueda salir de muchas situaciones difíciles que pasan en la adolescencia si sabe que tú estás de su lado. No que seas su cómplice, porque tú eres su papá o su mamá, pero saber que, híjole, yo sé, yo siempre le digo a mi hija mayor es chiquita, todavía tiene 10 años, pero yo siempre digo y pienso, quiero construir tal comunicación con ella que si está muy borracha o que si le está pasando cualquier cosa, no diga, híjole, que no se entera mi mamá. Que la primera que piense que le va a hablar es a mí y que voy por ella al fin del mundo, que habrá una consecuencia, pero que no diga, híjole, que mi mamá no se entere, que diga, le voy a hablar a mi mamá porque ella me va a poder ayudar en esto. Ya la consecuencia vendrá después, pero creo que es importante que los adolescentes no nos vean como sus enemigos y en esta rebatinga de la adolescencia a veces es ego contra ego y creo que la adolescencia es una etapa muy complicada, pero es una etapa. Los vínculos con nuestros hijos son para siempre. Y yo creo, y este es mi punto personal de ver la adolescencia, hay que escoger las batallas que quieras ganar. Tienes 10 batallas. ¿Qué prefieres? ¿Que tenga el cuarto desordenado o que se va de fiesta todos los días y llega a las 7 de la mañana? ¿Qué batallas quieres? No vas a ganar las 10. Escoge las que son importantes. Ya, en algún momento, a lo mejor en 3 años, arreglará su cuarto. Sé que te fastidia, sé que te cae gordo, que guácala, que deja la pizza ahí 4 días. Es importante, pero no es crucial. Elige las batallas. Donde uno se tenga que poner firme de veras, ahí. Y la pertenencia. Claro, lo que ellos quieren es pertenencia con los amigos. Qué flojera con los papás, que somos unos viejos ancianos. ¿Quién quiere eso? Quiero con los amigos, con los que van al antro, con los que se pintan como yo me pinto, con los que oyen a Taylor Swift, con los que... Eso es lo que yo quiero. Porque eso pasa a ser el centro de mi mundo. Y saber que por un momento lo más importante de la vida de nuestros hijos van a ser sus amigos, no uno. Uno va a ser una bruja, uno va a ser la de flojera, sí, pero también nos toca aguantar, porque los papás necesitan un adulto al mando. Los adolescentes, la adolescencia, la palabra adolescente quiere decir, proviene de adolecer, que quiere decir carecer. Lo que más le falta al adolescente es poder ver a futuro. Todos fuimos adolescentes, todos pensamos que no pasa nada, que puedo manejar borracho, que soy la más guapa, que no hay consecuencias, porque no hay. Y nosotros, con nuestro amor y disciplina, tenemos que ser el freno de mano. Una disciplina entendida, llegar a acuerdos. Oye, me quiero ir a la fiesta, vas a llegar a las 12. No, pero si a las 12 está empezando la fiesta. Bueno, ¿qué propones? Llegas a las 2. Si llegas 2:15, la siguiente salida está, no hay salida. Negociar. Hay que negociar con ellos. Ellos también tienen que decir. Y aquí me preguntan, en el antidoping adolescente, pues no sé si aplicarlo como, o sea, no sé cómo es la pregunta, si hacerlo o no. Yo en algunos casos con algunos papás, ha sido una forma como de que ellos, los papás y los hijos, se comprueben a sí mismos que lo que están diciendo es verdad. Y llega un punto a veces, en situaciones especiales, donde mamá, ya me el antidoping, porque también el hijo quiere demostrarle a la mamá o al papá que sí se está empeñando en su tratamiento, que sí de veras está dejando de consumir, que sí de veras le está echando ganas. Y es como, hazlo. A veces se usa, a veces no se usa, digo, es cada caso, pero también se pueden comprar en las farmacias, cuestan 300, 500 pesos y también puede ser algo muy agresivo si no se maneja de la forma correcta. Y por otro lado, que me decías, Irma, ¿no? La normalización de la marihuana. Yo les digo esto que siempre los chavos me llegan como, no, la mota es natural, no pasa nada, es orgánico, es de plantas. Y mi única contestación es, el veneno de una víbora también es natural, no por eso es bueno. Y segundo, la mota ya tiene todo menos natural porque le ponen un montón de sustancias que potencian los efectos, ¿no? Entonces, el ser natural, pues también el piquete de una abeja es natural, no por eso está padre. Entonces, lo natural no es sinónimo de bienestar ni de que está correcto. Entonces, sí, hay una normalización porque hay muchas agendas públicas y políticas donde la mota se supone que no tiene efectos
colaterales o no causa una adicción física, pero lo que se ha visto en estudios científicos importantes, es que con los jóvenes que consumen, después de mucho tiempo, consumen marihuana durante largos periodos de tiempo y gran cantidad, pasa una cosa que se llama síndrome amotivacional. Síndrome amotivacional. O sea, no tienen motivación para nada. Parece como si estuvieran deprimidos. Y no es que estén deprimidos. Es que el cerebro dice, ya me están dando aquí lo que necesito, pues deja de producir todas estas hormonas y neurotransmisores que te hacen hacer cosas, que te hacen que querías salir con la novia, que te querías comprar esta falda, que querías ir al cine, que querías ir al antro, que no sé qué. Todas esas cosas que a los adolescentes y a los jóvenes les gustan, de repente es como, pues me da igual. Y eso pasa con la gente que consume durante mucho tiempo, con mucha frecuencia y gran cantidad, marihuana, pero eso nadie lo dice. Se llama síndrome amotivacional. Y otra cosa que nadie dice es que en la gran minoría, esto es importante, la gran minoría de las personas pueden tener un efecto colateral del uso de la marihuana o alucinógenos. La marihuana se divide en las drogas en muchas formas, pero además la marihuana es depresor. ¿Qué quiere decir depresor? Es como el alcohol, deprime el sistema nervioso central, o sea, te da para abajo. No es como la coca que te altera o te pone efusivo, sino te da para abajo. Pero algunas personas con alguna susceptibilidad genética, cuando prueban la marihuana, pueden desarrollar, o sea, a lo mejor ya estaba, ya es como la diabetes, ya estaba ahí, ¿no? Porque tu mamá y tu papá lo tienen, pero tú llevaste una alimentación increíble, ese ejercicio, pues nunca la desarrollas. Bueno, a veces hay enfermedades mentales en la familia que no sabemos o hay una predisposición a enfermedades mentales y gente que consume marihuana tienen cuadros o se desarrolla o empieza cuadros psicóticos o empiezan con cuadros de esquizofrenia porque es como la puntita, como la piedra que faltaba para que eso se diera. Es igualmente que como la diabetes. O sea, faltaba ese elemento y como la marihuana finalmente además es una droga depresora, también es alucinógena, pues como la única puntito que faltaba para que se empiezan a dar situaciones de salud mental importantes como brotes psicóticos o se desarrolla una esquizofrenia. Esa es la gran minoría, pero eso también está comprobado. Entonces, cuando me dicen la mota no pasa nada, digo, la mota está permitida en algunas ciudades, en algunos estados de Estados Unidos, es verdad. Quién sabe quién tenga esas agendas. La moto es una industria, igual que el tabaco. Y quien quiere estar en esa industria, pues va a hacer que las cosas sucedan y que se legalice. Pero como es muy pronto, todavía no hay estudios sobre las consecuencias reales de los lugares donde sea, por ejemplo, en Denver, que hace muchos años ya está legalizada, hace como 15 años, la marihuana. Son estudios poco, o sea, todavía falta mucho por estudiar de qué consecuencias tiene haber legalizado la marihuana. Es muy reciente, pero habrá estudios seguramente, pero en el futuro. Pero sí, sí pasa, y sobre todo en los cerebros adolescentes que se están desarrollando todavía. La terquedad no es las drogas te hacen mal porque yo digo que te hacen mal. Es tu cerebro se está desarrollando, no en el tamaño. O sea, no es que crezca, es que está creando conexiones neuronales todo el tiempo. Y si tú le das algo que, que exacerba quizá conductas impulsivas o que exacerba situaciones depresivas, pues ya de por sí la adolescencia es difícil. Con esto se incrementa también la dificultad de esta etapa. Entonces, eh, no es una terquedad mía o de alguien no, las drogas son malas. Yo les dije, muchos de aquí consumimos, seguro alguien se echa un vino cuando está en una carne o va a una boda o yo sé lo que sea. No es la droga, es la relación con la droga. Pero si eres adolescente, tu cerebro está en desarrollo y va a dificultar mucho más esa transición en la adolescencia. O, por ejemplo, si tienes una enfermedad predisponente, por ejemplo, la gente con diabetes, uno dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la regla para hombres y mujeres mayores de edad es no más de 3 tragos estándar, o sea, 3 cervezas, 3 tequilas, 3, ¿cómo se llama esto? Cubas para mujeres, no más de 3 tragos estándar por ocasión, no más de 3 veces por semana.
O sea, quiere decir que si sales 3 días, no puedes exceder de salir 3 días y en esos 3 días no más de 3 tragos. Ese es el estándar del consumo saludable en mujeres. Y en hombre es no más de 4 tragos estándar, no más de 3 días a la semana. Que a mí se me hace alto, porque yo no tomo. Pero bueno, al final digo 4, yo no podría tomar 4, ni 3 tampoco. Pero eso sería como el común denominador de lo saludable en gente saludable, sin ningún tipo de enfermedad preexistente. Pero si yo tengo diabetes, por ejemplo, eso no aplica conmigo. Una copa, o tengo hígado graso, una copa es un exceso y se considera que estás en un exceso. Entonces, ¿cuánto es mucho y cuánto es poquito? Pues depende mucho de la persona, pero sí creo que lo más importante es la validación con nuestros hijos, es decir, entiendo que no le estás pasando bien, no quiero que tomes el castigo, qué padre, me encanta, me castigaste. Pues, ¿quién va a decir eso? Ni uno como adulto. Pero decir, híjole, habíamos con esto y hay que cumplirlo los dos. Entonces, pues ahora sí ya los dejo ir, ya me pasé media hora. Les agradezco mucho y bueno, ya tienen mi celular, por ahí está en el chat. Y no sé si alguien de la Universidad Hebraica quiera decir algo o no lo sé. Permítanme tantito. No, creo que ya. Eso es todo. ¿Alguien más? Pues les agradezco mucho su tiempo y me gustaría mucho verlos en el curso. Ojalá se conecten al curso. ¿Va? Y muchas gracias a todos por su participación. ¿La universidad quiere decir algo o no? Ana, ¿alguien? Sí, doctora, muchas gracias por todos esta pequeña reunión que tuvimos con usted. Excelente información. Igualmente a todos los que están todavía con nosotros, esperemos que contar con ustedes en el curso que pueda impartir la profesora en la universidad. Igualmente, pues seguiremos invitándolos para otro tipo de eventos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen. Hasta luego, gracias.